Bueno, en el video anterior lo que hicimos fue crear entonces varios componentes, ¿cierto? Creamos el componente del home, el del navbar y el de news, que era la sección de noticias, que metimos ahí como una imagen, lo último de los Simpsons y algo muy sencillo, y que se ve reflejado acá en nuestra aplicación. ¿Listo? Bueno, entonces el siguiente paso es empezar a trabajar en el data binding, ¿cierto? Ya empezar a profundizar un poquito más en el componente, ¿sí? Para lo cual puedo eliminar todos estos componentes que hice hasta ahora. ¿Listo? Entonces eliminamos delete, delete y delete. Tienen que tener en cuenta que app-module ahora lo tienen que modificar, tienen que eliminar los imports y de igual forma estas llaves, estos componentes que aparecen aquí en la llave de declaraciones. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues los estoy eliminando básicamente ahí a mano. Listo. Bueno, ¿por qué borrar los componentes? Porque vamos a ver algo que se llama, entonces voy a borrar aquí todo esto hasta acá. Vamos a trabajar en lo que se llama data binding. ¿Listo? Entonces, ¿en qué se basa el data binding? Es básicamente cómo yo puedo establecer una comunicación entre mi vista, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí, trata de la comunicación entre mi vista y mi lógica, ¿cierto? O sea que esto hace referencia al archivo TypeScript y esto hace referencia a mi archivo HTML. Es decir que yo voy a querer hacer operaciones dentro de mi TypeScript, ¿cierto? O sea, acá, como esto es una clase, ¿cierto? Yo puedo crear métodos, ¿cierto? Entonces, que me calculen el total, por ejemplo, de unos productos y mostrarlos en mi vista, ¿cierto? Porque son archivos diferentes y yo de alguna u otra forma voy a querer expresar información acá o que de acá la información viaje acá, ¿cierto? Para que se haga una determinada operación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir aquí mi nombre, ¿cierto? Entonces, Samuel Pérez. Y yo voy a querer mostrar mi nombre acá, ¿cierto? Entonces hay varios métodos de data binding, ¿cierto? Entonces el primer método es interpolación, el cual consiste en mostrar en mi vista el valor de una determinada variable. Entonces, hola, yo me llamo, y aquí voy a poner mi nombre. Entonces acá, en vez de title, yo voy a poner name, ¿cierto? Esta variable, y acá voy a poner que se llame name. ¿Listo? En vez de una etiqueta P la voy a cambiar por una H1 para que se alcance a ver bien en mi vista. Entonces la interpolación lo que hace es tomar un atributo cierto de mi clase y a través de dobles llaves y poniendo el nombre acá, entonces lo que se va a obtener es el valor de esa variable. ¿Listo? Entonces acá, como ustedes ven, ya aparece hola, yo me llamo Samuel Pérez, ¿cierto? Entonces ya estamos básicamente haciendo una interpolación donde estamos aquí expresando el valor del atributo name de mi clase en app. ¿Listo? Listo. Hay otros tipos de data binding, ¿cierto? Que está, por ejemplo, el data binding que es por atributos. Perdón, vamos a esto mayúscula, por atributos, ¿cierto? En donde, por ejemplo, un elemento del DOM va a tomar un valor en uno de sus atributos dependiendo del valor de un atributo que esté en mi TypeScript. Me explico. Entonces voy a crear acá, por ejemplo, un atributo que se llame, no sé, lo voy a aplicar para un botón. Entonces,
para decir que está deshabilitado. Entonces yo voy a poner acá inactive, una cosa así. Y le vamos a decir que esto es un booleano. Vamos a dejarlo aquí más bien active para que no nos confundamos. Y esto es igual a true, ¿cierto? Ah, no, inactive, dejémoslo así. Si está inactivo, ¿cierto? Entonces no va a poder clicar el botón y si no, pues se va a poder clicar. Entonces acá yo voy a crear entonces un button, ¿cierto? Entonces va a ser btn primary, btn large, creo que es esa clase de botón así larga. Y acá entonces voy a escribir cliquéame, ¿cierto? Bueno, entonces inicialmente este botón pues va a aparecer activo, ¿cierto? Si ustedes lo miran, cliquéame acá. Yo no sé si es LG para que sea más grande el botón o es large, no me acuerdo de la clase. Sí, era LG, perdón. Ahí ya vemos el botón mejor. Entonces cliquéame, ¿cierto? Y aquí lo podemos cliquear. Entonces lo que vamos a hacer ahora es acá lo que vamos a hacer es agregarle un atributo. Entonces los atributos se expresan en llaves cuadradas, ¿cierto? Como si fuesen entre una raíz. Entonces yo voy a escribir aquí disable, ¿cierto? La propiedad disable es igual. Y acá voy a escribir la variable con la cual quiero capturar su valor. Es decir que yo me voy a ir acá y voy a agarrar inactive, este booleano, y lo voy a poner aquí, ¿sí? Es decir que si yo guardo cambio, ¿cierto? Inactive inicialmente es verdadero, entonces mi botón deberá aparecer inactivo, ¿cierto? Entonces acá, si se dan cuenta, ya no me está dejando cliquear mi botoncito, ¿listo? Ese es el data binding por atributos. Si yo cambio acá por alguna razón, ¿cierto? Mi valor a false, entonces aquí se actualiza todo y acá me va a aparecer nuevamente el botón disponible para ser cliqueado. ¿Listo? Bueno, entonces acá yo puedo hacer también data binding por eventos. Entonces por eventos, ¿cierto? Es decir que a través de un evento yo voy a enviar una información, ¿cierto? A mi TypeScript o viceversa. El ejemplo más básico es por ejemplo con un input. Entonces voy a crear un input, de tipo texto, sí. Vamos a ponerle el class for control de Bootstrap, ¿cierto? Y acá lo que voy a hacer es placeholder, ¿cierto? Escribo aquí, ¿cierto? Aquí vamos a escribir un label. Vamos a quitar ese for por ahora. Y aquí escriba algo en el input, ¿cierto? Aquí voy a poner un separador, un hr, para que no se confunda con lo otro. Y listo. Entonces, bueno, acá ya lo que nos queda es... bueno, darle un evento a esto, ¿cierto? Para que me envíe una determinada información. Entonces aquí yo voy a poner input text, ¿cierto? Que es un string y es igual a inicialmente un string vacío. ¿Listo? Entonces ya tengo mi input ahí. Y como es por eventos, entonces yo tengo que agregarle un evento a mi elemento. Entonces, en Angular pues podemos manejar determinados eventos y los eventos se meten dentro de un paréntesis. Entonces, en este caso yo voy a escribir input, ¿cierto? Que cada vez que yo escriba algo dentro de ese input, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, bueno, entonces aquí voy a crear un evento que se llame onInput, ¿cierto? Cada vez que yo escriba y voy a enviar
una determinada información. Perdón que aquí se abrió este video. Y acá le voy a decir un event, ¿cierto? Es decir que esto hace lo mismo como cuando ustedes están trabajando en jQuery, que por ejemplo ustedes dicen, bueno, signo pesos entre paréntesis numeral el ID del input, ¿cierto? Y le ponen el punto onChange, ¿cierto? Y ponen que ejecute una función y ustedes ponen dentro en los argumentos una variable que básicamente lo que hace es capturar como ese evento del onChange o de un onClick, si me hago entender. Entonces básicamente hace algo similar, ¿sí? Entonces ya vamos a ver un poquito más claro esto. Entonces tengo este onInput, ¿cierto? Vamos a guardar y acá vamos a crear un método. Entonces el método onInput, ¿cierto? Que me va a recibir una variable de tipo evento. Y acá lo que vamos a hacer es hacerle un console log a lo que me está llegando. Entonces console log de ese evento, ¿sí? Es decir, ya está capturando esa información que está llegando allá de alguna u otra forma. Es decir, que yo acá, si yo voy aquí al console y empiezo a escribir, se dan cuenta que acá ya aparece, digamos, dentro de target, y target debe tener una llave llamada value por acá abajo, y el value aquí aparece Samuel. ¿Listo? Entonces estamos viendo que se está capturando la información que yo estoy escribiendo en el input y se está enviando de alguna u otra forma a nuestro TypeScript. ¿Listo? Es decir que ese es el binding por evento. Si se dan cuenta, está viajando la información, ¿cierto? Desde mi HTML, ¿cierto? A través de este evento está capturando una información acá y me la está enviando a mi TypeScript y él está capturando y le está haciendo un console log. Entonces, yo quiero que este valor, ¿cierto? Lo que yo esté escribiendo ahí en ese punto value quede guardado básicamente en esta variable. Entonces yo voy a decirle aquí que this.inputText es igual, ¿cierto? Aquí voy a escribir básicamente el tipo, entonces HTML input element, ¿cierto? Es el tipo de ese elemento. Pongo ebt.target, esto lo encierro dentro de un paréntesis y le voy a poner el punto value. De esta forma yo ya estoy capturando lo que he escrito en el input, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos para saber lo que yo he escrito en el input? Entonces miren lo que voy a hacer. Yo voy a agarrar esta variable, ¿cierto? Y voy a hacer una interpolación. Entonces acá yo voy a agregar un br y acá voy a agregar una etiqueta p que va a decir texto escrito en el input. ¿Listo? Entonces aquí pongo dos puntos y acá voy a llamar a través de una interpolación ¿a quién? Entonces a este señor. Entonces aquí lo pegamos. Listo. Entonces guardamos y voy a empezar a escribir. ¿Listo? Entonces acá ya en mi aplicacióncita, mira que aquí aparece texto escrito en el input, no he escrito nada por ahora y voy a escribir mi nombre, Samuel Leonardo Pérez Gaitán. Entonces si se dan cuenta, estamos haciendo un binding por evento, ¿cierto? O sea que cuando yo escriba en mi input, ¿cierto? Se activa ese evento input y va a estar enviando todo este valor ¿a quién? A mi atributo input text, ¿cierto? Y va a estar quedando guardado. De tal forma que cuando yo haga la interpolación, ¿cierto? Entonces, todo lo que esté guardado ahí se va a ver reflejado acá nuevamente. Entonces, si se dan cuenta, primero estoy enviando una información de aquí, la estoy enviando acá y se le está asignando a esta variable. Luego, en este atributo, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es que voy a plasmar su valor aquí en la parte de abajo. Entonces ya podemos ver cómo se empieza a comunicar la vista, ¿cierto? Con mi TypeScript.
Entonces es ahí donde yo empiezo a ver dicha comunicación entre entre los elementos de mi componente. Bueno, entonces por eventos también hay otras formas. Entonces yo voy a agarrar este botón, ¿cierto? Para seguir trabajando en el binding por eventos. ¿Listo? Entonces yo voy a replicar este botón, ¿sí? Pero lo voy a poner acá y le voy a cambiar esta clase a un danger para diferenciarlo del otro. Y voy a quitarle este disabled, ¿sí? Y acá yo voy a poner un valor inicial. Entonces acá voy a crear una variable que se llame button text, ¿cierto? Que es de tipo string, y esto es igual a un valor inicial, que lo que voy a hacer ahora es entonces set button text, un método para establecer el título de mi botoncito. Entonces voy a jugar con esto. Entonces acá lo que voy a hacer es crear una variable clicked, ¿cierto? Si mi botón está cliqueado, y inicialmente va a ser false, ¿cierto? Como es falso, entonces acá yo voy a poner this.buttonText, entonces es igual. Entonces yo evalúo si está cliqueado, ¿cierto? Entonces si está cliqueado ese botón, y si no está cliqueado va a cumplir otra cosa. ¿Listo? Entonces acá yo voy a decir, bueno, si está cliqueado, entonces voy a decirle cliqueado, y aquí le voy a poner no cliqueado. ¿Listo? Voy a dejar ese método. Obviamente este método tiene que ejecutarse al comienzo, ¿cierto? Cuando se inicialice mi componente. Entonces aquí voy a poner implements con init, y voy a crear acá el método onInit. ¿Listo? Esto lo vamos a ver también más adelante. Esto es básicamente un método que se va a ejecutar cada vez que se inicialice mi componente, ¿cierto? Y yo lo que voy a hacer es simplemente ejecutar este método. Entonces acá sería this.el método, y acá no le voy a poner un valor, sino que lo voy a dejar simplemente especificando el tipo, ¿cierto?, de la variable texto. Y cuando se ejecute este método, entonces buttonText va a tomar el botón dependiendo si está cliqueado o no cliqueado. Ya se sabe que básicamente cliqueado va a estar inicialmente en falso. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer es una interpolación. Entonces voy a agarrar este buttonText y lo voy a interpolar acá. Entonces voy a hacer esto, y acá voy a pegar el texto como tal, buttonText. ¿Listo? Como clicked empieza en falso, ¿cierto? Este de acá. Entonces lo ideal es que me aparezca este texto de aquí. ¿Listo? Es decir que si yo guardo acá, efectivamente, mire que me aparece no cliqueado. ¿Listo? El texto. Ahora yo quiero que cuando yo clique este botón, me aparezca cliqueado, y si lo vuelvo a oprimir, me aparezca no cliqueado, como si fuese una especie de toggle button. ¿Listo? Entonces acá toca hacer un poquito más de cosas. Yo tengo que crear primero un método para el botón. Entonces el botón, el método click, ¿cierto? Y acá voy a crearme un método que se llame onClick, así vacío. Y ese método lo voy a pegar por acá. Entonces, por acá, onClick, ¿listo? ¿Qué va a hacer ese método? Entonces, él va a agarrar clicked, ¿cierto? Entonces, él va a decir this.clicked es igual al opuesto, ¿cierto? Para que me lo vuelva falso si está verdadero, y viceversa, ¿listo? Y acá, simplemente tengo que volver a llamar este método. Entonces, acá this. ¿Cierto? Para que verifique nuevamente
para saber qué texto ponerle cada vez que cambie esto de valor, ¿cierto? Porque él verifica acá, this clicked, ¿listo? Entonces ya le agregamos eso, entonces acá ya simplemente podemos guardar y acá ya nos podemos fijar que ya está cambiando el texto de mi botón, ¿sí se fijan? Es decir que yo ya estoy aquí empezando a combinar varios tipos de binding, ¿cierto? Mira acá la interpolación y el binding por eventos, ¿sí ven? Entonces de esa forma yo ya puedo empezar a jugar con todos estos tipos de data binding. Listo. Ahora me falta el último, porque son nada más 4 tipos. El último es, entonces, acá vamos a poner binding, perdón, todo mayúscula acá para que se vea el título, binding bidireccional. ¿En qué consiste el binding bidireccional? Es decir, lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? La información siempre ha estado viajando de un lado a otro, ¿cierto? Pero nunca en el mismo sentido. Es decir, por ejemplo, acá, digamos que cuando yo escribo algo, ¿cierto? Este evento lo que hace es ejecutar un método, ¿cierto? Con la información capturada en mi TypeScript, ¿cierto? Este método de acá. ¿Qué quiere decir eso? Que la información está viajando de aquí, desde mi vista, hasta mi TypeScript en una sola dirección. Luego, si ustedes miran acá esta interpolación, ¿cierto? El cambio que ocurre acá en mi variable, ¿cierto? Yo lo que hago es una interpolación acá nuevamente, es decir que la información regresa, ¿cierto? Pero en un solo sentido. Entonces, va a haber una forma de que yo pueda estar haciendo como escucha de esos cambios en una misma dirección al tiempo. ¿Listo? Es decir, que los cambios que ocurran en mi vista van a estar actualizados automáticamente en mi TypeScript y viceversa. Los cambios que ocurran en mi TypeScript se van a ver reflejados en la vista directamente. Entonces, como yo estoy aquí manejando un input, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar una herramienta que se llama Force Module. Entonces, tenemos que ir aquí a ppmodule. Y acá, entonces, import, entonces aquí sería forms module y aquí sería from angular / forms, listo, y lo importo aquí en mi llave de imports, listo. Es decir, a través de forms module yo voy a poder utilizar ngModule, que va a servir para el binding bidireccional. Entonces aquí voy a crear otro input, ¿sí? Entonces class for control y aquí voy a hacer esto. Entonces aquí vamos a escribir ngModule y este es igual, y aquí pongo la variable con la cual yo quiero hacer el enlace, ¿listo? Entonces yo quiero hacer el enlace con la misma variable que envía la información, que es con aquí hl para dividir esto. Entonces sería ¿con quién? Con input text. Es decir, que yo la pongo aquí y el enlace ya se va a volver bidireccional. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el ejemplo más básico en el cual yo puedo ver que esto se va a comportar bidireccionalmente? Entonces, yo voy a poner aquí en input text, ¿cierto? Voy a poner texto inicial. Es decir, que estos cambios que ocurren aquí ya se van a ver reflejados en mi vista automáticamente, ¿sí? Pero también los cambios que yo ejecute acá se van a ver reflejados en el otro lado. Entonces vamos a ver qué está ocurriendo. Entonces guardamos cambios y miren que aquí dice texto inicial
texto inicial. Este fue el valor inicial que yo le di y miren que se está cargando automáticamente en este input. Vamos a ponerle acá un label, ¿cierto? Que diga input con binding bidireccional. Listo, para diferenciarlos. Y este input le voy a poner input con binding por eventos. Entonces, si se dan cuenta, es que son, aquí es con. Si se dan cuenta, acá no se está cargando el texto, ¿cierto? Pero en este input con el cual yo estoy haciendo ngModel, ¿cierto? Para el binding bidireccional, sí se está cargando el texto automáticamente acá. ¿Sí se ven? Ahora, ¿qué pasa? Si yo escribo algo en este input, ¿cierto? Entonces voy a escribir aquí, hola, me llamo Samuel. Se dan cuenta que, obviamente, por el evento del que tiene este arraigado, ¿cierto? El onInput, él envía la información, ¿cierto? Y modifica automáticamente input text, ¿cierto? Porque nosotros creamos el método que hace eso. Pero si se dan cuenta, el binding bidireccional le permite a este input actualizar su valor, ¿cierto? Que ya fue cambiado a través de este método. Entonces, de esta forma es que ya existe el binding bidireccional. Ahora, yo voy a hacer cambios directamente en mi input, ¿cierto? En mi input text allá en mi TypeScript desde acá. ¿Qué quiere decir? Que yo escribo acá, por ejemplo, hola, ya me voy. Y si se dan cuenta, los cambios están ocurriendo aquí arriba automáticamente, pero no en este input, porque este input solamente envía información, más no está recibiendo información de los cambios que sufra input text en el TypeScript. ¿Sí se fijan? Entonces, de eso se trata el binding bidireccional. ¿Listo? Ahora, ¿yo qué quiero hacer? Digamos, vamos ahora a hacer una combinación. Entonces, yo quiero que este botón básicamente esté inactivo mientras yo no haya escrito nada acá. Y una vez yo escriba algo, esto se habilita, y una vez yo clique este botón, entonces yo lo que voy a hacer es limpiar el contenido de acá. Entonces vamos a hacer eso ahí rápidamente. Entonces, yo voy a quitar ya este input porque pues ya está más completo que este otro, ¿cierto? Y me va a permitir trabajar más fácilmente. Entonces acá vamos a hacer esto, vamos a comentarlo. Esto con el fin de que no dañemos la estructura de esto que hemos hecho acá. Y acá ya tengo el botoncito, ¿cierto? Y él está haciendo aquí un clic, o sea que esa función la tengo que modificar. Y voy a modificar esta función acá. Entonces, aquí voy a decir, cuando yo escriba en este, entonces esto va a ser igual a onInput, pero ya no va a recibir ningún argumento. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad de enviar información, porque la información ya está aquí arraigada a través de ngModel. ¿Listo? Entonces guardamos acá, borramos este evento, ¿cierto? Borramos esto de aquí, ¿cierto? Y acá simplemente yo voy a empezar a jugar con la propiedad inactivo de mi botón. Es decir, voy a ponerle a este botón, voy a comentar este también, para que no se confundan. Y acá voy a poner entonces el atributo disabled es igual a inactive, ¿cierto? Inactive, listo. Voy a dar Z acá para que esto me quede así bien bonito. Listo. Entonces, ahora lo que sigue es ya darle el comportamiento a esto. Es decir, que si esto está vacío, pues el botón va a estar inactivo. Entonces acá, onInput, ¿cierto? Entonces yo voy a decir aquí que this.inactive es igual a this.inputText, ¿cierto? .length. Entonces,
para que esté inactivo, ¿cierto? Se tiene que cumplir que esto sea menor o igual que 0, ¿cierto? Is.inactive, y acá inactive lo voy a dejar booleano, pero inicialmente así. Es decir que cuando yo tenga, voy a dejar este así en blanco ahora, y yo lo que voy a hacer es ahora ejecutar este método acá en mi onInit, ¿cierto? Que él verifique de una si hay algo escrito, pues me habilita el botón, y si no me lo deja inactivo. ¿Listo? Y ahora lo que voy a hacer es que cuando yo le dé clic a mi botón, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer acá es limpiar, ¿cierto? Entonces yo voy a decir acá que clear. Entonces cuando yo le diga limpiar, ¿cierto? Me va a poner esto, lo va a dejar vacío, ¿cierto? Entonces le voy a decir aquí this input text es igual a vacío, ¿cierto? Y de una verifico si él está vacío o no, para que me deje mi botón activo o inactivo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la pruebita. Aquí ya, bueno, pero estoy inhabilitando el input, chabola. Bueno, esto lo vamos a quitar, que lo hice, este disable baja en el botón, qué pena, que no podemos hacer el ensayito. Entonces acá lo pegamos, qué pena, listo. Ahora sí, está inactivo mientras yo no he escrito algo, ¿cierto? Y aquí voy a escribir Samuel Pérez, ¿cierto? Y se dan cuenta que ya mi botón aparece habilitado. Ahora voy a cliquear, y si se dan cuenta ya borré el contenido, y como esto ya se puso vacío, ¿cierto? Pues él se va a inhabilitar automáticamente. Hola, ¿cómo estás? Vuelvo y cliqueo. Y listo. Entonces, de esta forma, ya hemos visto las 4 formas de hacer Bing. ¿Listo? Entonces, ya una vez hecho esto, ya aprendimos cómo hacer que elementos como la vista y el TypeScript, ¿cierto? De mi componente se comuniquen entre sí, ¿cierto? Y ya en el siguiente video vamos a ver directivas. Empezar a profundizar un poquito más en las directivas, y luego de las directivas ya es la comunicación entre componentes, ¿cierto? ¿Cómo hago para yo enviar información de un componente a otro? ¿Sí? Entonces, hay unos métodos que me permiten realizar dichas acciones. Entonces, ya en el siguiente video vamos a ver directivas.